Hoy vamos a ver cómo construir en N8N una automatización que todas las empresas necesitan. Un asistente de documentación interna conectado con el directorio de la empresa. ¿Para qué? Para resolver preguntas internas tan comunes como, oye, ¿a quién me dirijo si tengo que hablar de este tema? ¿Cómo es el procedimiento para hacer X o Y? ¿Qué pasa si? Soy Jorge Aguado, tengo una agencia de inteligencia artificial y automatizaciones, me dedico a aplicar todos estos conocimientos a empresas y además soy profesor aquí en el máster de IA generativa de Evolve. Vamos a empezar directamente aquí, dentro de N8N, con un workflow completamente vacío. Vamos a llamarle asistente facts, es decir, Frequently Asked Questions interno. Lo primero es decir que a este asistente vais a poder acceder, es decir, chatear con él por el canal que más os apetezca. Por ejemplo, si dentro de vuestra empresa utilizáis Slack, vais a poder utilizar dentro de Slack uno de estos triggers. Por ejemplo, onBot App Mention, incluso crear un canal mediante el cual se puede hablar directamente con el asistente y utilizar onNewMessage Posted to Chat. Vosotros escogéis. ¿Que no tenéis Slack? ¿Que utilizáis otra cosa? Utilizáis ese otro nodo. Por ejemplo, si queréis que esté accesible para todo el mundo, sin complicaciones, podréis utilizar el nodo Trigger de Telegram, aquí abajo del todo, que es onMessage. Aquí lo tenemos, para acceder directamente a él. En este tutorial no nos vamos a complicar, va a ser mucho más sencillo porque lo importante es lo que viene después. Así que vamos a utilizar el nodo de ChatTrigger, que es nativo de N8N. Es decir, que este nodo de ChatTrigger es accesible también para colocarlo en una intranet o en una página web. Así que puede que incluso os valga ya directamente para utilizarlo en vuestra empresa. Este nodo de ChatTrigger va a ir acompañado de un agente de inteligencia artificial, al cual le vamos a dar un par de herramientas para que sea capaz de, primero, consultar el directorio de la empresa y después también consultar una base de datos, en este caso vectorial, bastante sencillita, pero con todos los documentos relacionados con los procedimientos de la empresa. Así que, como siempre que vamos a construir un agente, le damos el chat model. A mí me gusta ir con los de OpenAI, elegid el que prefiráis. GPT-4.1.me debería ser suficiente. Vamos a darle una memoria. Para este caso, que es más sencillo, vamos a utilizar el Simple Memory, pero es interesante poder utilizar cualquiera de estas otras, por ejemplo, una memoria de tipo Postgres o utilizar Redis como servicio para ir registrando ahí las conversaciones de los usuarios. De momento, un Simple Memory, vamos a aumentar de 5 a 10 el número de mensajes que va a tener a la vez en memoria para que tenga un poco más de contexto de la conversación. Lo podríamos incluso ampliar a 20 si vemos que no funcionase como a nosotros nos gustaría. Y ahora vemos el tema de las herramientas. La primera va a ser la de consultar una base de datos, como no, de Airtable, donde vamos a crear nuestro directorio donde vamos a encontrar pues, a cada persona con su cargo, con sus funciones y con sus cosas más importantes. Seleccionad la credencial que estéis utilizando para conectaros a Airtable. Vamos a utilizar como recurso record y como operación no get, sino search. Aquí está en rojo, evidentemente, porque tenemos que crear todavía nuestra base de datos. Ahora vamos con ello. De momento lo dejamos así esbozado. La segunda herramienta va a ser la que le dé la capacidad a nuestro futuro agente de consultar una base de datos vectorial. Si escribimos vector, vamos a encontrar todas las herramientas que ya tiene N8N aquí integradas para facilitarnos la vida. Mis favoritas son Qdrant y son Supabase. También se utiliza mucho Pinecone. Pero para este ejemplo, para no tener que meternos en la configuración y que se nos vaya este vídeo a las 2 horas, vamos a utilizar la nativa de N8N, este Simple Vector Store, que funciona muy bien para el caso que estamos tratando. Es una base de datos a la cual solamente tenemos que darle una descripción para decirle a la gente cómo utilizarla y cuándo utilizarla, sobre todo para comentarle qué información puede encontrar dentro, y él solo ya la va a consultar siempre que necesite. Vamos a colocarle un embedding, solo primero. Como estoy utilizando un modelo de OpenAI, vamos a seguir con la tónica. Seteáis vuestra credencial y yo voy a utilizar el que ya viene por defecto, Text Embedding 3 Small. Muy bien, vamos directamente a por el prompt. Vamos a ir dándole las instrucciones al asistente, a este agente, para que sea capaz de ir contestando las preguntas y que sepa cuándo utilizar todas las herramientas que tiene dentro. En este caso yo tengo un prompt muy sencillo preparado, os lo voy a leer. Eres un asistente interno de la empresa Evolve encargado de responder preguntas sobre la empresa, los empleados, los procedimientos, etc. Encargado de ayudar a responder a las preguntas más comunes de los trabajadores para evitar pérdidas de tiempo y confusiones.
Luego tienes dos herramientas, una base de datos con toda la información de la empresa y una conexión al directorio de la empresa donde están listados todas las personas con su rol y su contacto. Utiliza siempre estas dos herramientas antes de responder una pregunta. Como veis, un prompt súper fácil, sin siquiera estructura, para que veáis lo sencillo que es crear esta clase de automatizaciones. Muy bien, pues antes de que podamos hacer que esto funcione, tenemos que setear la base de datos de Airtable. Pero bueno, ya hemos llegado a un punto en el cual nosotros podemos decir hola y este asistente sí que nos va a contestar. Aún no tiene la información de la empresa, ahí vemos la respuesta. Hola, ¿en qué puedo ayudarte hoy? ¿Tienes alguna pregunta sobre la empresa, los empleados o algún procedimiento? Vale, perfecto. Pero no tiene la información, porque ninguna de estas dos bases de datos tienen información dentro. Así que vámonos a Airtable, vamos a crear una tabla nueva donde colocar todas estas cosas. Aquí estamos en Airtable, botón debajo a la izquierda azul que pone crear, creamos una aplicación por nuestra cuenta y se nos crea una base de datos completamente en blanco. A mí me suele gustar dejarlo todo bastante limpio. Vamos a borrar todas estas columnas que vienen creadas por defecto e incluso todas estas filas. Y vamos a comenzar a hacer nuestras propias columnas. La primera va a ser nombre. Aquí vamos a ir listando el nombre de todas las personas que están dentro de la empresa. Después vamos a hacer texto de una sola línea, una que sea rol, cargo, crear campo. Después vamos a utilizar una selección múltiple, por ejemplo, para marcar el departamento al que pertenece cada una de estas personas. Vamos con un tipo de texto largo en el cual vamos a listar o explicar las responsabilidades de esta persona en concreto. Después, muy importante, el contacto, para cuando en texto largo, para cuando alguien haga una pregunta referente a contactar con alguien o a quién tiene que buscar, pues que seamos capaces de darle toda la dirección, tanto por ejemplo de Slack o de email o incluso el número de teléfono si lo quisiéramos poner de esa persona. Y por último, algo que está bastante bien, vamos a hacer una selección múltiple de nuevo que va a ser las palabras clave. Aquí vamos a ir poniendo cosas como marketing, campaña, ventas, todas aquellas palabras que puedan clasificar o caracterizar a esta persona y a su rol. Aquí acabo de crear una serie de ejemplos para que podamos ver esto a modo de demo. Tenemos a Laura Gómez, que es directora de marketing, trabaja evidentemente en el departamento de marketing, cuyas responsabilidades son gestión de campañas y estrategia de marca. Su contacto, @Laura Gómez en Slack y es laura@evolve.ai. Por ejemplo, palabras clave que le he puesto, marketing, campaña, redes, podemos poner lo que nos apetezca. Con toda esta información, el asistente va a ser capaz de entrar a esta base de datos, sacar a todos los contactos y utilizando la información que considere, responder a las preguntas. Es decir, si yo estoy buscando quién puede ayudarme con hacer un presupuesto, por ejemplo, o cómo pagar a proveedores, va a decirme, oye, Ana Ruiz, que es el CFO, que trabaja en el departamento financiero, trabaja con facturas, con pagos, con presupuestos. Háblale a ella y háblale a uno de estos dos sitios. Lo único que nos queda es darle nombre a la base, que puede ser algo así como directorio Evolve, ya que lo estamos haciendo directamente para la empresa, y esta tabla, pues directorio empleados. Ya lo tendríamos. Entonces, para probar que funciona, vamos a conectar la herramienta a esta tabla que acabamos de crear. Damos doble clic en ella y lo único que tenemos que hacer es, en base, ir a buscar la que acabamos de crear, directorio Evolve. Aquí está. Y de las listas que tiene dentro, la única que hay, filtro ninguno. Es decir, que nos devuelva todos los contactos que tenga dentro. Y dejamos activado el return all para que no haya límite. Ahora sí, vamos a hacerle la pregunta. Voy a preguntarle, por ejemplo, hola, estoy buscando al responsable de las campañas de marketing. A ver qué nos contesta. Vemos que se ha puesto verde, más allá de la respuesta, que ahora la vemos. Vemos que ha hecho 2 llamadas a OpenAI, 3 llamadas a su memoria para registrar todos los datos y una llamada a esta función que es el directorio, donde le hemos dicho que aquí es donde puede encontrar esta información de la gente de dentro. Y nos dice, la responsable de las campañas de marketing es Laura Gómez. Ella es la directora de marketing y se encarga de la gestión de campañas y estrategia de la marca. Muy bien. Puedes contactarle a su correo, este de aquí, o por su usuario, @Laura Gómez. ¿Quieres que te ayude con algo más? Vamos a decirle alguna pregunta sin directa de atención al cliente. Un alumno me ha comentado que tiene un problema. No sé resolverlo. ¿A quién lo redirijo? Un poco más abstracto. ¿Qué nos dice? Para problemas y soporte técnico que tenga un alumno, puedes redirigirte a Diego Torres. A ver si es verdad. Diego Torres aquí es el responsable de soporte, atención al cliente y resoluciones de incidencia, soporte técnico. Y como palabras clave hemos puesto soporte, incidencia, tickets. ¿Tiene sentido dentro de lo que hay? Sí, sobre todo porque es soporte. Si tuviésemos una persona que es encargada de atención al cliente, que vamos a crearla ahora mismo, debería decirnos, oye, contacta con esta persona. Va a ser María Campos, por ejemplo. Atención al cliente. Departamento, pues eso, atención al cliente.
uno nuevo que no teníamos antes pensado. ¿Cuáles son sus responsabilidades? Pues atender a necesidades de los clientes, resolver dudas y acompañarles durante el máster. Vamos a ponerle un @maria_c y su correo maria@evolve.ai. Todo inventado, por cierto. Como keywords, clientes, alumnos, soporte, por ejemplo, y veis que se pueden compartir, resolución, dudas, clientes. Aquí, como vosotros creáis que es más representativo. Bien, vamos a hacer de nuevo una prueba. Por ejemplo, un alumno tiene un problema. ¿A quién se lo digo? Recordad que esto puede estar perfectamente dentro del chat de Slack o de un chat interno que tengamos en la empresa. ¿Vale? Diego Torres es el encargado, ¿vale? Y si ya he hablado con Diego, pero no me contesta. ¿Con quién más? ¿Quién más puedo hablar? Por ejemplo. Vale, y ahora sí nos redirige a María C. Vale, está interpretando que Diego es más importante para esta función en concreto. Muy bien. Ahora vamos con la base de datos vectorial. Bien, ya que tenemos el agente funcional y podemos chatear con él, es capaz de conectarse con esta base de datos de Airtable, solamente nos falta la base de datos vectorial. Para que sea capaz de entrar y sacar la información de dentro, primero tenemos que meterla. Para ello vamos a hacer un flujo secundario que vamos a dejar activo y va a estar funcionando. Y no vamos a tener que enredar mucho con él una vez que lo tengamos montado. Yo lo que voy a hacer va a ser cargar los documentos internos en PDF en una carpeta de Google Drive que ya tengo aquí preparada, que es Evolve. Aquí los voy a subir tal cual, los voy a descargar después con la automatización y los vamos a volver a subir esta vez a la base de datos vectorial. Vamos a montar esto rápidamente. Le damos al más, buscamos Drive y en los triggers abajo del todo tenemos dos. Nosotros queremos on changes involving a specific folder. En cambios en los que esté involucrado una carpeta en específico. Selecciona aquí en la credencial, va a estar echándole un ojo una vez que esté activo cada minuto para ver si ha habido cambios o no dentro de este archivo. Vamos a seleccionarlo. En mi caso, la carpeta se llama Evolve. Ahí está. ¿Y qué queremos que revise? Cuando un archivo ha sido creado. Bien, si ya lo tenemos aquí, podemos venir directamente a esta carpeta y lanzar uno de los archivos que ya tengo preparados, por ejemplo, Evolve Facts, donde están una serie de preguntas y respuestas sobre la empresa. Todo esto es completamente inventado, me lo he hecho ChatGPT. Vamos a ver si nos funciona. Ejecutamos aquí y parece que sí. Ha llegado a ver que sí que se crea. Si buscamos Facts, que es parte del nombre con el que yo he subido el documento, podemos ver que en una variable llamada nombre tenemos exactamente el nombre de nuestro documento. Así que confirmamos que es este. Perfecto. Justo después vamos a necesitar otro nodo, también de Google Drive, pero en este caso para descargar, para download justamente este file que acabamos de subir. Lo único que tenemos que hacer, seleccionamos bien nuestra credencial y nos pide cuál es el archivo que quieres descargar. Lo podemos listar, pero nosotros lo que queremos es por ID. ¿Y de dónde sacamos el ID? Me preguntaréis. Pues es muy sencillo. Si os vais al documento que acabáis de subir y le hacéis doble clic, es decir, lo abrís, va a ser lo último que os aparezca después de la última barra en la URL. Esto es algo que tenemos que buscar dentro de todos estos datos que nos ha llegado, pero lo más sencillo es poner aquí ID para encontrar las variables que tienen ID y si bajamos un poco encontraremos ID, que no está anidado dentro de ninguna otra. Aquí lo tenemos. Lo pongo por aquí, ejecuto, vamos a ver si funciona. Perfecto. Y aquí tenemos un archivo que le ha puesto el nombre de data, que es evolveFacts PDF. Un último toque, un último detalle, es que aquí en Add Options podemos nosotros configurar el nombre de salida del archivo, que ponga lo que nosotros queremos. Y lo que yo quiero es que mantenga el nombre del archivo original. Si pongo arriba name, tengo una variable, como hemos visto antes, que guarda ese mismo nombre. Así que lo coloco aquí. Vuelvo a ejecutar para que lo vuelva a descargar y así nos aseguramos de que aquí, dentro del file name, sea exactamente el que nos viene de antes. Esto va a ser importante para que a la hora de cargarlo en la base de datos vectorial tenga todo el mismo nombre. Hablando de bases de datos vectorial, vamos a colocar la nuestra. Ponemos vector y tenemos por aquí for beginners simple vector store. Vamos a utilizar esta con la función añadir documentos a la Vector Store. De aquí dentro, de momento no vamos a tocar nada. Está perfectamente configurado según lo tenemos ahora mismo. Lo que sí vamos a necesitar es conectarle estas dos patas de abajo, el embedding y el documento. El embedding es exactamente un embedding como el que tenemos aquí arriba, así que para no liarnos podemos conectarlo uno con el otro. Fácil.
Y para documento default data loader. Y solamente tenemos que configurar el tipo de datos. No es un JSON, sino que es un binario, lo que le vamos a mandar. Y todo lo demás lo dejamos exactamente como está, para que cargue todos los datos que le están llegando y que automáticamente detecte el tipo para que lo procese. Ya lo deberíamos tener todo. Guardamos y vamos a probar. Execute workflow para que vuelva a detectar este archivo que acabamos de subir, lo descarga y lo sube, como veis, con éxito. Aquí tenemos un ítem a la base de datos vectorial. Y aquí tenemos un poco lo que ha ocurrido. Vamos a hacer exactamente lo mismo con los demás. Vengo aquí a mi Google Drive y voy a subir uno a uno todos los archivos. En este caso, evolve procedimientos. Bien, lo ejecuto manualmente y va a hacer exactamente el mismo proceso sin ningún problema. Esto, si dejamos el flujo activo, podríamos cargarlo y lo va a hacer sin ningún problema, sin que nosotros manualmente tengamos que darle a ejecutar. Pero como son solo 3 documentos, tampoco va a pasar nada. Aquí tengo el tercero, que es Evolve Departamentos. Vuelvo a ejecutar y listo. Vemos que se han cargado. Pues prácticamente tendríamos esto listo. Lo último que me falta es en Simple Vector Store darle una descripción. Es decir, unas indicaciones para que la gente sepa qué hay dentro de esta base de datos y por qué debería ir a buscar. Voy a ponerle algo como utiliza esta base de datos para obtener la información más relevante a cualquier consulta de un usuario sobre Evolve, procesos y las personas que trabajan dentro. Así de sencillo. Vamos a hacer una pregunta que esté dentro de esta base de datos, por ejemplo, procedimientos. Vamos a hacer una pregunta respecto a cómo se hace la revisión de los proyectos finales. Guardamos y en el propio chat le preguntamos cómo se hace la revisión. Si todo va bien, deberíamos ver cómo se pone de color verde. Ahí está. La Simple Vector Store, eso quiere decir que lo ha consultado. Como curiosidad, veis que en ningún momento se ha puesto verde esta herramienta, la de Airtable, y eso es porque él sabe que la pregunta que le hemos hecho nosotros no tiene nada que ver con el director, por tanto, no tiene que ir ahí a consultar la información. Nos dice, la revisión de los proyectos finales de Evolve se realiza siguiendo estos pasos. Primero, el envío del proyecto por parte del alumno. Después, la evaluación del proyecto por parte del instructor. Número 3, elaboración de un informe de feedback para el alumno. Y cuarto, asignación de la nota final del proyecto. El proceso establecido para asegurar una correcta evaluación y retroalimentación de los proyectos finales. Y luego la típica pregunta de follow. Muy bien, pero también nosotros somos capaces de decirle respecto a nuestro directorio, tengo una duda, tengo una idea. Vamos a ser menos negativos. Tengo una idea respecto a una campaña en IG. ¿Con quién hablo? Y ahora, como podéis ver, sí que ha consultado nuestra base de datos de Airtable para darnos esta respuesta. Y lo que nos dice es, para tu idea respecto a una campaña en Instagram, la persona indicada es Laura Gómez. Y aquí tenemos su contacto. A ver. Efectivamente, Laura Gómez es la directora de marketing. Perfecto, ya lo tenemos. Y ya estaría por la automatización de hoy. Espero que os haya gustado, que os haya servido para implementar todo esto dentro de vuestra empresa. Creo que es imprescindible tener un asistente de este estilo. Complejizadlo todo lo que queráis. Y si os ha gustado, no os olvidéis de echarle un ojo a las redes que tenemos en la descripción, al botón de suscribirse y comentadnos qué es lo que queréis ver después.